La palabra de Dios es tan rica que ella sirve y se convierte en autoridad de cualquier tema que ella toque. Y nosotros pudiéramos pensar erróneamente que el hecho de nosotros pertenecer y estar viviendo en esta época de modernidad y de información, de tanta tecnología y tantos recursos, como que por eso la palabra de Dios pudiera dejar de ser pertinente, oportuna, eficaz y precisa a cualquier aspecto. Pero también la palabra de Dios es beneficiosa de manera particular cuando se obedece, independientemente de la condición espiritual que tengan las personas. Es decir, trae bendición, es una promesa honrar a los padres, tú seas el más devoto hijo creyente o tú seas el más indiferente en cuanto a las cosas de Dios en lo relativo a la fe, pero igual es de bendición. También la palabra de Dios es útil en muchos otros sentidos, como por ejemplo, con esta afluencia de información que nosotros recibimos a diario por los medios informativos, hemos visto cómo no pocas imágenes y videos son tan desgarradoras como cuando una casa que está próxima a un río es erosionada por la lluvia, por el torrente, y muchas veces vemos cuando la casa se desploma o incluso vemos cuando es arrastrada por la corriente. Y claro, aunque esto pareciera ser un hecho nuevo, lo cierto es que desde hace miles de años este tipo de fenómenos y lamentablemente este tipo de construcciones se viene realizando. Y es que la selección del lugar y el fundamento para hacer una casa lo más humilde posible, que esté hecha con reciclado de almacenaje, cajas, cartones y otros tipos de materiales improvisados para la construcción, o fuera una rica villa de poderosos, de esos que hacen en las laderas de las montañas, lo cierto es que el principio de la importancia del fundamento es vital para todos aquellos que quieren tener un final exitoso en lo relativo a su construcción. Y el Señor también dice en su palabra, en Mateo, vamos a Mateo 7, por favor. Este pasaje nos va a servir, va a tener un enfoque multipropósito, porque nos va a reflejar la realidad espiritual de poner la vista y la obediencia en la palabra de Dios, pero también nos va a servir para comprender el accidentado panorama que se está viviendo en la sociedad dominicana, producto de una serie de medidas que el Ministerio Público está llevando a cabo. Y tú dirás, Elías, ¿y cómo tú conectas una cosa con la otra? De la forma más sencilla, todo es un tema de fundamento y de obediencia. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a estar viendo la palabra de Dios que nos alerta y nos da luz acerca de cómo tener una vida aprovechada, no solamente en el orden espiritual,
no solamente en lo relativo a las construcciones y proyectos de nuestra vida, sino también incluso hasta nuestra vida moral. ¿Cómo se puede ver afectada una sociedad, una familia, cuando los fundamentos no son los correctos? Pero antes vamos a orar. Señor, nosotros pedimos que en este momento, de nuevo, tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y Padre, ayúdanos a asimilar para poner por obra todos los principios, todas las palabras de tu libro. Señor, pedimos también que tú tengas compasión de nuestra nación y que efectivamente tú nos libres de hombres malvados, Señor, que sigan explotando, de esos que dice la Biblia que cuando el malo gobierna, el pueblo gime. Señor, impacta no solamente a los que están en eminencia por la función que ocupan, sino a aquellos que les circundan por algún tipo de relacionamiento. Padre, en esta mañana, ayúdanos y danos un espíritu de obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Vayamos a Mateo 7, del 24 al 27. Solamente vamos a tocar 3 versículos, pero ya tenemos mucho tiempo conociéndonos. Nadie haga planes que porque son 3 versículos, nadie haga planes de que y el día va a terminar rápido, porque es que se me enredan las cosas y duro mucho siempre. A lo largo del Sermón del Monte, las bienaventuranzas y toda esa enseñanza que empieza en Mateo 5, el Señor literalmente está desmontando el sistema de justicia propia de los fariseos y contrasta una cosa con la otra, y por eso ustedes ven que en algunos pasajes dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, tomando él una preponderancia no en cuanto a lo que decía de manera tan precisa el Antiguo Testamento, sino en cuanto al giro que los falsos maestros le habían dado a las palabras del Antiguo Testamento. Y entonces se va dando ese contraste, esas dos líneas en las cuales el Señor va literalmente destruyendo la argumentación farisaica de autojustificación y de complacencia. Y ya terminando su mensaje, él dice en el versículo 24. Todo eso tiene un gran contexto de 3 capítulos, de 2 capítulos, que 5, 6, 7, de 3 capítulos que no lo vamos a entrar en él, pero nos vamos a concentrar en este aspecto. Cualquiera, y esto es una declaración bastante incluyente, cualquiera no enfocada a aquellos que se creen la élite, aquellos iluminados. No, nosotros sí. No, la palabra dice, el Señor dijo en sus propias palabras, cualquiera. Y esto es un mensaje que es bastante revelador y a la vez inclusivo, como se utiliza hoy en día, porque a diferencia de aquellos grupos religiosos que son ellos y nadie más, como los testigos y cosas así que son privilegiados y solamente los 144,000 y ese tipo de cosas. No, la palabra de Dios es más llevadera. Mira cómo dice el Señor, que viene dándole fuego, pero mucho fuego a los fariseos. Viene y dice, cualquiera. O sea, aquí hay una oportunidad para que vengan a Él. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace.
nosotros ahí es donde tenemos el reto importante. Y particularmente en este tiempo de una fe tan sofisticada y de tanta gente profunda y de tanta gente con tanta lectura ¿en qué radica la prudencia? En que él, al escoger y practicar, obedecer la palabra de Dios, está construyendo sobre la roca. El construir sobre la roca es un detalle significativo cuando lo vemos a la luz de este pasaje. Y dice que este hombre prudente edificó la casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué resulta? Que en el trayecto de nuestra vida nosotros vamos a ser sometidos a pruebas. Y las pruebas van a venir en tres dimensiones diferentes. O van a venir por tres vectores diferentes. De arriba, ¿qué viene? Agua. Horizontalmente, ¿qué viene? Los torrentes, los ríos. Pero ¿saben algo? Les quiero decir algo más. Los ríos no solamente vienen horizontalmente, sino que también se meten por debajo de la construcción. Y como si esto fuera poco, también dice, y vinieron vientos. No solamente un cambio de temperatura, pero está lloviendo con brisa. No, el cuadro que se está presentando aquí es el de una construcción que está siendo embatida por las fuerzas de la naturaleza, de la creación, de una forma inmisericordia. Y dependiendo de dónde este hombre haya escogido establecer su casa, así será también su final. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Yo le voy a decir algo, este es un pasaje que nosotros lo vemos a diario en las noticias, que cuando lo vemos, claro que nos mueve a tristeza, claro que nos mueve a tristeza que las personas pierdan sus ajuares, sus casas, años de esfuerzo, que quedaron sin vivienda, que es una desolación completa. Pero ahí no le podemos echar la culpa al clima, ni al viento, ni al mal tiempo. Fue simplemente algo de una mala elección. Y yo, mientras veía algo así, hay un video por ahí que solamente se oyen unas mujeres dando gritos mientras la imagen muestra cómo el río va socavando por debajo esa construcción hasta que eventualmente se ve cuando varias casas caen al río. Y yo me preguntaba, y por favor entiéndanme, y particularmente si a alguno le toca vivir en una situación desventajosa como esas que no estoy describiendo yo, que describe ¿quién? El Señor. Acuérdense que no fui yo que vine a despotricar con nadie, el Señor fue que introdujo esta comparación.
¿Y qué sucede? Que una destrucción total. Donde radica la fortaleza del versículo 25 es que aunque estas fuerzas vinieron y combatieron en diferentes órdenes de la vida contra este edificio, dice, la casa no cayó porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Mira, esto es una verdad, tú seas creyente o no seas creyente. Esto es una verdad por encima de todo. Donde se forjan las raíces de la vida cristiana para poder soportar las pruebas que nos van a venir. ¿Saben a quiénes? A todos. A todos nos van a venir estas pruebas. Son raíces que se cimentan en la obediencia. Y aunque este imaginario que presenta el Señor no está hablando desde el punto de vista de la agricultura, sino que más bien está hablando de la zapata. Este fundamento está basado en la obediencia. La obediencia es lo que va a decir en qué tipo de terreno tú estás construyendo tu vida. La palabra de Dios nos da muchísimos principios que cuando vemos que las personas no la siguen, podemos sin ningún problema deducir el final de su vida. Cuando vemos los jóvenes que oyendo y viendo toda la enseñanza que tienen en la Biblia, cuando oyendo y viendo todos los ejemplos que tenemos entre nosotros, que viendo y oyendo los fracasos familiares, se involucran en una relación con un no creyente, en vez de optar por la obediencia, ellos han optado por su propia sabiduría. No, porque déjame decirte una cosa, porque mira, Elías, ustedes saben que el convertido hombre siempre ha estado de moda dentro de la iglesia, y en los últimos años hay más de un caso de éxito, pero por cada sierva que sale ilesa de eso, hay 1000 que le van muy mal en la vida. Entonces, siempre que nosotros dejemos los principios dados por la palabra de Dios para hacer lo que es nuestro parecer, estamos dejando que la roca para construir sobre ¿qué? La arena. Señores, nadie sale ganando en la arena. Nadie sale ganando en la arena y este tipo de escenario. Incluso el hecho que el Señor escogiera la arena es revelador. ¿Tú sabes por qué? Porque hay lugares donde no llueve, pero los vientos te crean tormentas de arena que fácilmente ¿qué hacen? Arropan una ciudad. Y tú puedes ver en informaciones que andan, documentales y fotos, lugares que una vez fueron prósperos, próximos a zonas desérticas, y hoy son que ruinas. Recuerda que Egipto fue la cuna de la civilización mundial para los tiempos de Moisés. Y hoy, ¿qué es lo que nosotros vemos en Egipto? De todos esos lugares arqueológicos, ¿qué es lo que vemos? Y uno se pregunta, ¿y de dónde salió tanta arena? Es el efecto del tiempo y del viento.
que van erosionando. Nosotros vemos que, por el contrario, aquellos que han construido una vida en base a la obediencia, cuando son acusados, y como bien dice el Señor, diciendo toda clase de mal en contra de vosotros, ¿qué? Dice el pasaje, dice ¿cómo? Mintiendo. Yo nunca he visto a un cristiano bajando la cabeza cuando es acusado en una mentira. Incluso cuando entre nosotros se han dado discrepancias y alguien acusa falsamente a otro hermano, ¿cómo se mantiene el hermano acusado si él sabe que es inocente? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? ¿Con su frente cómo? En alto. Él no se esconde. Y él le dice a la congregación: hermanos, mirándolo todo a la cara, ¿sabe cómo dice? Yo soy inocente. ¿Por qué? Porque cuando vino este embate a su vida, él estaba basado ¿qué? En la obediencia. Y no podía acusársele de ningún elemento real que pudiera señalarse como una caída. Pero, si tú recibes gran cantidad de agua por arriba, si tú recibes torrentes de agua por debajo, y si tú recibes vientos poderosos, lo que va a hacer que permanezca es lo cimentado que estemos en la palabra de Dios. Y nosotros hemos visto ruinas y hemos visto cuando se dan estas situaciones que el techo se va, pero ¿cómo quedan las paredes? Intactas. Es decir, no significa que nosotros no vamos a ser afectados. Nosotros lo que va a pasar es que no vamos a colapsar. Hermanos, la mejor inversión que tú puedas hacer en tu vida es obedecer la palabra de Dios. Porque ese bienestar momentáneo que podemos estar viviendo, eso va a cambiar y van a venir los problemas, y van a venir las enfermedades, y van a venir las adversidades, y van a venir las acusaciones. ¿Y tú sabes qué? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces ¿qué? Dormir confiado. Pero qué diferente, señores, cuando la conciencia te acusa. Cuando ese juez, esa balanza moral que Dios nos ha puesto en nuestro interior, simplemente la conciencia nada más tiene una función: o aprobarte o acusarte. Si la conciencia te aprueba, aunque tú recibas el daño, vas a estar en paz. Ahora, si la conciencia te acusa, la conciencia es despiadada. Por eso la importancia de tener que una limpia conciencia, pero tú solamente puedes tener una limpia conciencia si tú estás construyendo sobre la roca, que en este caso, ¿qué es? La obediencia. Si hay algo en tu vida que la conciencia pueda decir, ajá, ahí te agarré,
y empieza a hacer como los teléfonos públicos, tú. A la conciencia no le interesa, no le importa si tú duermes. A la conciencia no le importa si tú te estás acabando físicamente. A la conciencia tampoco le importa si tú vas a destruir tu vida. Incluso muchos de los casos de suicidio que nosotros conocemos a través de los tiempos en la historia, algunos sí hemos escuchado que tienen una explicación médica, pero ahí yo no me quiero meter porque no soy médico ni conozco todos los detalles. Ahora, si tú caíste víctima de tu propia conciencia, acusándote, porque pretendiendo vivir como un creyente piadoso, realmente lo que tienes es una doble vida. Pretendiendo ser un ciudadano ejemplar, eres un truán, o cualquier tipo de epíteto o clasificación que se pueda poner en tu vida. ¿Tú sabes lo que pasa? Mucha gente termina de una manera desafortunada. No por el viento, no por la lluvia, no por los ríos que pudieran socavarle por debajo, sino que porque fueron hallados culpables en su propia conciencia. ¿Qué hay detrás de cada caso particular? Yo no sé decirte. Ahora, las veces que la conciencia me ha golpeado a mí, el venir a la sangre de Jesucristo en confesión y buscando su perdón, si pudiera decirse, y resarcir el mal, ha sido el mejor bálsamo de mi vida. Pero mientras uno se resiste, oye, eso va minando a uno. Sin embargo, aquel creyente que tiene una vida diáfana, que tiene una vida de obediencia, incluso, te lo voy a poner más sencillo, hasta personas no creyentes o personas que siguiendo la ley moral de Dios han vivido una vida, llamémosle, de honestidad y sinceridad en su vida. Hemos visto, por ejemplo, en la historia nuestra, cómo los patricios murieron. Ellos no murieron avergonzados, a pesar de que fueron acusados de traidores, a pesar de que fueron acusados de tal o cual cosa. Hermano, no deseches la palabra de Dios para seguir tu propia sabiduría. No deseches la palabra de Dios para tú escuchar los planes y estratagemas de hombres. Conviértete en un cristiano RT en cuanto a obedecer su palabra. ¿Y tú quieres que te diga algo? Y cuando vengan los vientos, cuando venga la tempestad, cuando vengan las corrientes de agua, tú no vas a colapsar, porque construiste sobre la obediencia a la palabra de Dios y no en algún tipo de truculencia o atajo. Que a veces uno mira hermanos y hermanas en la iglesia que creen que van a tomar a los pastores de tontos, creen que lo van a engañar. Mire, hermano, ese es el varón Elías. Él y yo tenemos
nos estamos conociendo, pero ya tú sabes que ese no estamos conociendo se complica mucho. Entonces, hace 15 minutos que él se convirtió y a mí me gustaría que usted nos casara. Y él ha dado un testimonio y un fruto, miren, más que muchos creyentes que tienen 15 años aquí. ¿Tú has visto eso, hermano Huácar, verdad que sí? Bueno, y el asunto es que te ponen contra la espada y la pared hasta que dice el varón. Bueno, pues vamos arriba en algún momento. ¿Y qué pasa eventualmente? Sale a la luz nuestra mentira, nuestra apariencia, y terminamos en desastre. No, oigan, el camino a la felicidad no está en buscar atajos. El camino a la felicidad está en la obediencia. Y cuando digo felicidad, no es diciendo que no vamos a tener dificultades en la vida, porque el gozo está en obedecer al Señor. Sin embargo, estas mismas personas que construyeron sobre la roca tiene una ventaja. ¿Sabe cuál es? Que la roca no se erosiona, y si se erosiona es a través de procesos de cientos o miles de años. Pero también, ¿tú sabes algo? La roca no le pasan corrientes subterráneas que aflojen el fundamento. Si hay un hueco en una roca, hay un hueco en una roca, pero olvídate, no es que va a venir el agua producto y se va a erosionar, a comer la roca por debajo. Planifica tu vida en base a la obediencia a la palabra de Dios, para que pueda resistir, mira, en el día malo. Y en el día malo, nuestra confianza en el Señor, no el encontrarnos haciendo nuestra propia justicia, sino el poder decir como Pablo. ¿Qué dijo Pablo? He luchado la buena batalla. Hermano, eso nos va a dar un valor y una seguridad. Sin embargo, para Papán, cualquiera que me oye estas palabras, oigan, palabras específicas dichas por el Señor, o palabras derivadas de lo que el Señor ha dicho, que en muchas ocasiones se encuentran reflejadas en las leyes nacionales. Cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, señores, en el orden que sea. Pudiera ser un tema de corrupción, pero también pudiera ser un tema de construcción. Y una de las razones por las cuales muchas comunidades se ven afectadas es que, buscando el beneficio de estar próximo al río, construyen al lado del río en un lugar que no es que roca, y un día, ¿qué hace el río cuando viene con mucho torrente? ¿Qué hace? Que va erosionando. Entonces, esa combinación que a veces se da directamente sobre la construcción, pero se puede dar allá arriba en la montaña, cuando todo eso se suma, manifestándose por medio de una riada, literalmente no hay fuerzas como detenerla. Y oigan lo que sucede. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y de nuevo reitero, palabras directas dichas por el Señor o derivaciones de las palabras del Señor dada en su libro, la Biblia, que muchas veces están reflejadas por medio de mandatos y artículos en las leyes nacionales, porque no reflejan muchas veces nuestras leyes nacionales la ley moral de Dios, ¿sí o no? Claro, solamente cuando se van creando
sistemas ideológicos como lo de ahora, que son aberraciones de lo que Dios ha dicho. Incluso hay algunos que quieren justificar sus desviaciones ideológicas supuestamente en base a la palabra de Dios, y por eso promueven el matrimonio homosexual y otros tipos de genocidio como el aborto, la eutanasia y un sinnúmero de cosas más. Pero veámoslo en el sentido más llano. Hermano, cuando llegan los embates de la vida, cuando nuestra obra es puesta a prueba y nosotros hemos preferido escoger el consejo de un amigo. ¿Se acuerda de Amnón, el hijo de David? ¿Recuerdan? Que él tenía un primo que era reconocido como un hombre astuto. ¿Y qué le dijo? No, hijo de rey, no te preocupes, yo te voy a resolver esto. Tú lo que tienes que hacer esto, esto y esto y esto para poseer a tu hermana. Una de las tantas historias desgarradoras de la Biblia, pero que reflejan lo que pasa con el hombre. ¿Qué pasó con ese hombre que estaba buscando felicidad, Amnón? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Eso terminó en una complicación tan grande que no solamente le costó la vida, sino que terminó teniendo repercusiones nacionales a nivel del reino, a nivel de incluso una guerra civil. Y muchos de nosotros somos especialistas buscando consejos y atajos. Buscando consejos y atajos. ¿Y tú sabes lo que sucede? Que cuando nosotros somos puestos a prueba y somos atacados con vientos, con lluvia o con torrentes, ¿tú sabes cuál es la actitud natural del que ha desobedecido la palabra de Dios? ¿Tú sabes cuál es la actitud natural? Bajar la cabeza y taparse. Muy diferente a muchos mártires que murieron siendo acusados falsamente, que mostraron una valentía, mostraron una gallardía. Y de nuevo les he dicho en alguna ocasión que lean la historia de Cristiana y Felicidad, búsquenlo, Cristiana y Felicidad, dos mártires, para que ustedes vean cuál es la diferencia. Hermanos, y lo que nosotros estamos viendo de una sociedad destruida, carcomida, corrompida, en lo general y en lo particular, con los últimos eventos de las últimas semanas que hemos visto del sistema de justicia dominicano, lo que estamos viendo son gente que muchos de ellos, aunque tuvieron padres creyentes, oigan qué detalle tan interesante, algunos de ellos tenían padres creyentes que dicen las comunidades que eran hombres y mujeres de buen testimonio. Pero tú sabes qué, ellos decidieron no construir sobre la peña. Decidieron no vivir vidas de honestidad. Decidieron vivir vidas completamente diferentes a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Hoy esas personas no solamente están hundidas moralmente, sino que corrompieron un país y una nación. Porque el pecado no se practica de manera personal. Todo el que peca quiere involucrar a otro. Fulano, ven, que te tengo con lo que tú te vas a curar.
Te tengo para que tú te busques lo tuyo. Y cuando nosotros cedemos a este tipo de invitación malsana, hermano, nosotros estamos dejando lo firme que es la obediencia de la palabra de Dios para construir en la arena y posiblemente próximo a un río. Ay, nuestros jóvenes, señores, si nuestros jóvenes tuvieran solo un poquito de discernimiento y escogieran obedecer a Dios y a los padres antes de seguir el consejo de todas estas voces que andan por ahí diciéndole cómo es que ellos tienen que vivir su vida. Ay de los comerciantes entre nosotros que hemos descubierto supuestamente la forma de hacernos ricos con poco esfuerzo. Ay de las damas que, como dice la canción, han descubierto al hombre perfecto, pero nada más tiene un defecto. ¿Cuál es? Que no es soltero. Ay, 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 ay de tantos de nosotros que hemos escogido la desobediencia como nuestro estilo de vida. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Pero lo hemos perdido todo. Oye, pero qué ruina tan grande. Y el colmo es que yo estuve viendo en una entrevista, en unas erupciones de esas que se dan constantemente en Hawái, que en una de esas erupciones vino esa magma, esa lava, y fue corriendo así, esparciéndose hasta que destruyó la casa de una familia. Bien, se enfrió, ellos volvieron y construyeron, y a los 2 años dice la señora: ahora yo no sé qué hacer porque ya hace 2 años nos pasó lo mismo, reconstruimos y nos pasa otra vez la misma situación. Y yo viendo esa entrevista digo, ¿y qué es lo que ella no entiende? Pues está claro, si por ahí se metió la lava, ¿qué tú deberías haber hecho? Mudarte de ahí. Pero no, algunos quizás por la conveniencia al río, quizás por la conveniencia al mercado, quizás por los puestos de trabajo, quizás por un sinnúmero de situaciones. Hermano, nosotros decidimos construir sobre la arena, no obedeciendo radicalmente lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando vienen las lluvias, cuando vienen las aguas, cuando vienen esas corrientes subterráneas, nos van a dar por arriba, por los lados y por abajo. Y eventualmente no nos quedará más que, si logramos salir vivos, ver cómo nuestra vida y nuestros proyectos y nuestro carácter y nuestra honra y nuestro testimonio y nuestra familia es destruida completamente en alguna situación de importancia, consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Hermanos, que lo que nos define a nosotros es la prudencia. Pero la prudencia no pensando en lo malo ni en las consecuencias de lo que podamos hacer. La prudencia viene como la definición de nuestro carácter porque obedecemos al Señor. Pudiéramos dar muchísimas explicaciones de prudencia, pero el prudente en este pasaje es el que, obedeciendo la palabra de Dios, su vida, sus decisiones fueron cimentadas en la obediencia. Aquellos que vinieron con algún tipo de truco, con algún tipo de sabiduría, con algún tipo de atajo, solamente van a vivir el colapso y la destrucción en diferentes órdenes de la vida.
Sea esto en el orden de las riquezas, sea esto en el orden de las personas que escogen como compañero, sea esto en el orden de cómo pasan unos exámenes, sea esto en el orden de dónde deciden mudarse. Y miren, hay decisiones que pueden lucir sumamente lógicas, pero tú querías decisión más lógica que la que Lot tomó cuando Abraham le dijo: mira, coge tú para un lado que yo voy a coger para el otro. Cuando él hace así, ¡fup!, y mira hacia los ojos mira hacia la ciudad de la llanura, donde había comercio, donde había progreso, donde había un sinnúmero de cosas, que dijo: no, yo me quiero mudar allí. ¿Y qué pasó? Las ganancias que él pudo haber tenido, o el estatus que él había tenido, ¿cómo terminó él en su vida? ¿Completamente qué? No solamente destruido, sino cometiendo un hecho abominable. Incluso en más de una ocasión Dios sacó a Lot de las ciudades y él volvía y se metía. Hermano, si con esas cosas que te está yendo mal en la vida, que parecerían legítimas, pero que no muestran una vocación hacia Dios, y te fue mal, cuidado si Dios te está diciendo: no te quiero en ese negocio. A mí una vez en mi empresa conseguimos un contrato maravilloso en su momento, dándole servicio a una banca de apuestas. No, pero eso es tecnología. Y yo tenía ya mi cuarto ganado. Y llamo a mi pastor de ese entonces, digo: hermano, hay algo que no me cuadra. Él me dijo: no, pero tu trabajo es honesto. Y yo le expliqué un poco más, y recuerdo que él me dijo esta palabra: tú recibir beneficio de algo que está desangrando la sociedad es como tú alimentarte con la sangre de otro. ¿Sabe qué? Eso es lo que yo necesitaba. Le dije: mira, a mí no, yo no quiero esos cuartos. Eso no fue que hice como Judas, porque Judas lo cogió y se lo llevó. Después lo devolvió. Y después me llamaron otra vez, hasta que ya está bien establecido: Elías ni su empresa tienen nada que ver con bancas de apuestas. Que pudiera ser algo honesto, legítimo. Y yo recuerdo que fuimos una vez, una persona extranjera me invitó a que almorzáramos, y yo dije: permíteme orar. Pero cuando yo oraba, yo dije: ¿y cómo puedo yo luego venir y diezmar y ofrendar y decirle: Señor, gracias por un dinero que tú sabes que tiene un origen que está destruyendo a tantas familias, y que tantos se están enriqueciendo, y que unos pocos se están enriqueciendo del vicio de tantos? Y nosotros hemos visto eso, pero no siempre estamos dispuestos a obedecer no solamente la palabra, sino también el espíritu de la palabra. Hermano, que nosotros seamos identificados por ser obedientes a la palabra de Dios. No porque con esto vamos a tener éxito, sino porque esto agrada a Dios y nos va a garantizar tener una limpia conciencia en el momento en que seamos probados. Recuérdate, hay casas que se ven maravillosas, pero cuando vienen esas corrientes subterráneas, cuando vienen esas brisas y vienen esas lluvias, hay veces que tú ves cómo un lado de una montaña se va moviendo con todo. Mira que tú ves árboles y casas y todo que se van deslizando. ¿Por qué? Porque no estaban construidas sobre la roca. Y nosotros necesitamos que nuestra conciencia sea nuestra aliada para cuando vengan los días de la prueba. Hermanos, que el Señor les bendiga y que ponga en nuestro corazón convertirnos
en personas prudentes, no desde el punto de vista conceptual y la teoría y el griego, no, por algo sencillo, acuérdense, las complicaciones somos nosotros que las buscamos. El hombre prudente en este pasaje, ¿qué es? El que obedece, ya, punto. Que Dios haga de nosotros hombres y mujeres prudentes, que le transmitamos ese espíritu y ese ejemplo a nuestros hijos, y que en el día de mañana, en la prueba, nuestra conciencia no sea nuestra acusadora. Porque mire, ay papá, cuando llegue esa conciencia a decirnos tú, es algo terrible. Por eso muchas personas, o no pocas, terminan con su vida producto de ¿qué? De una acusación implacable de la conciencia. Pero también hay personas que tienen una gran paz cuando van a la horca, cuando van a la hoguera, cuando son dilapidados públicamente, porque tienen una limpia conciencia. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por tú dejarnos una ilustración tan sencilla pero tan poderosa. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan clara para los que quieren y en tu gracia ponen atención a tu mensaje. Muchísimas definiciones para prudente, pero el prudente tenía como trasfondo que era obediente a la palabra de Dios. Señor, que no construyamos en nuestra propia sabiduría, y líbranos, Señor, de desobedecerte, no solamente por las pérdidas que esto significa para nosotros, sino para traer honra y gloria a tu nombre. Líbranos, Señor, de hombres perversos que se aprovechen y destruyan y corrompan nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén.